Gracias por continuar con nosotros acá en la televisión pública. Todos pensábamos que había bajado la espuma en relación a las últimas modificaciones o la reacción que generaron las últimas modificaciones que el gobierno uruguayo hizo a los pasaportes. Pensamos que había bajado la espuma porque el gobierno dio marcha atrás, volvió a hacer modificaciones y ahora la gente, si se inscribe, puede ir y cambiar nuevamente su pasaporte para la versión anterior que generó en apariencias o que genera en apariencias menos dificultades. Sin embargo, hay otra mirada de este asunto que nos interesa conversar esta mañana, porque todos somos uruguayos. Es un grupo de personas con ciudadanía legal y residencia definitiva en Uruguay que reclaman ser reconocidos como uruguayos por el Estado. Claro, ahí el cerebro empieza a no conectar. Uno dice, pero ¿cómo? Si tienen ciudadanía, tienen la residencia legal, ¿cómo es que no son reconocidos? Ya lo vamos a explicar. De hecho, están luchando por ese reconocimiento para ciudadanos legales nacidos en el extranjero. Han denunciado que los pasaportes uruguayos a estas personas como extranjeras, las pone como extranjeras y que esto vulnera derechos fundamentales como la identidad y la libertad de movimiento. Por Somos Todos Uruguay, Leroy Gutiérrez nos visita esta mañana. Bienvenido, Leroy. Gracias. Bueno, ¿cuál es el principal nudo en esto? Explícanos para poder entender. Bueno, voy a ir para atrás, no tan atrás, para no complicar las cosas. A partir de 2017, los ciudadanos legales, las personas con ciudadanía legal, comenzaron a tener problemas con el pasaporte uruguayo. ¿Por qué? Porque Uruguay en 2010 firmó un convenio con la OASI, que firmaron muchísimos otros países del mundo, para emitir pasaportes. La OASI es la Agencia Perfecto. de Aviación. Es la Organización Internacional de Aviación Civil. Que depende de Naciones Unidas. Que depende de Naciones Bien. Unidas y regula el tráfico aéreo civil. Bien. Esta organización entonces es la que decide, en consenso con todos los miembros de la organización, cuáles son las normas que regulan los pasaportes, ¿no? Entonces, en 2010, el convenio que Uruguay firma y ratifica con la OASI dice, bueno, todos los pasaportes van a tener que tener datos biométricos. Los pasaportes van a tener un chip que va a ser leído por las máquinas en los aeropuertos. ¿Qué datos tienen que estar en ese chip? Tales datos, ¿no? Eso es lo que dice el manual 903 de la OASI. Entre las normas de ese documento, de ese manual, dice que la nacionalidad de la persona debe coincidir con su país, con el país que emite el pasaporte. Es decir, si el país es Uruguay, la nacionalidad de la persona debería ser Uruguay o uruguaya. Claro. No puede haber ninguna discrepancia. No puede haber un país que emite un pasaporte para un ciudadano de otro país. Eso no puede funcionar. Eso es lo que hacía que de 2017 hasta abril de este año, cuando los ciudadanos legales pasaban su pasaporte uruguayo por la máquina de Carrasco, por ejemplo, la máquina no lo leía, reportaba un error. ¿Por qué reportaba un error? Porque la máquina que está configurada según los estándares de la OASI no identifica o identifica como una falta en el documento que el código que corresponde al país que emite el documento sea distinto al código de la nacionalidad de la persona que porta el documento. Entiendo. Eso es un error considerado por la OASI. El Estado uruguayo asistió a una audiencia temática convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2024, junto con Somos Todos Uruguayos, o mejor dicho, Somos Todos Uruguayos solicitó a la Comisión que invitar al Estado uruguayo a una audiencia. La audiencia es como una especie de reunión de conciliación entre las partes, ¿no? Entre la sociedad civil y un Estado que dicen, bueno, acá hay un tema relacionado con derechos humanos. Vamos a ver cómo se puede solucionar este tema. ¿Cuál era el tema? El tema era que la ciudadanía legal, tal como la viene interpretando el Estado uruguayo, viola los derechos humanos de las personas con ciudadanía legal en Uruguay. ¿Cuáles son los derechos humanos que viola el Estado o no reconoce? En el caso de los ciudadanos legales, el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la libertad o a la libre circulación. ¿Por qué viola el derecho a la identidad y a la nacionalidad? Porque el Estado uruguayo está diciendo, bueno, estas personas, aunque
forman parte de la comunidad nacional y pasaron por un proceso que les exige unos requisitos para poder obtener la ciudadanía legal, no son, son extranjeras, no forman parte de nuestra comunidad en sentido pleno. O sea, son parcialmente miembros de la comunidad, digamos. Viola el derecho a la identidad porque entonces yo no me puedo reconocer o no puedo lograr que se me reconozca en ninguna parte del mundo, porque ya no lo hace el Estado uruguayo, como miembro de esta comunidad nacional. Y además viola mi derecho a la libertad de circulación porque ese documento no me está sirviendo para viajar, que es para lo que me va a servir el pasaporte, no me va a servir para otra cosa que no sea para traspasar las fronteras de Uruguay con otros países. Y eso parte de un problema o del origen de cómo definimos nosotros a la nacionalidad, a la ciudadanía legal, a la ciudadanía natural. O sea, ¿eso es algo característico nuestro o se encuentra en otras partes del mundo también? Bien, al presente eso es una particularidad de Uruguay. De hecho, nosotros en abril de este año somos todos uruguayos, junto con otras organizaciones que se reunieron en el marco de la Institución Nacional de Derechos Humanos, presentamos un informe en el que se trabajó durante 5 meses, durante 2024, sobre este tema. En ese informe dice que hay 5 países, o sea, Uruguay junto a otros 4 países, no nacionalizan, no otorgan la nacionalidad a las personas extranjeras que viven en ese país. Luego, conversando con un cónsul, el cónsul de Japón específicamente, él me dijo que él supiera era solamente Uruguay el país que no nacionaliza. ¿Qué significa que no nacionaliza? Que Uruguay entiende que la nacionalidad es una cosa, es un estatus diferente al de ciudadanía, y que el estatus de nacionalidad solo se adquiere mediante nacimiento en el territorio. Es verdad que Uruguay posteriormente dijo, bueno, no, los hijos de ciudadanos naturales uruguayos, aunque hayan nacido en el extranjero, también pueden obtener la nacionalidad uruguaya, que no la ciudadanía natural. Ahí también hay como una lectura muy peculiar. Y después tendió ese derecho a los nietos, diciendo, bueno, entonces los nietos de ciudadanos naturales uruguayos pueden también obtener la ciudadanía natural o la nacionalidad uruguaya. No importa que hayan nacido en otro país del mundo. ¿Por qué Uruguay hizo eso? Bueno, el Estado uruguayo entendió que eso era una forma de proteger tanto a los hijos como a los nietos de uruguayos. ¿De qué los protegía? De la apatridia. Porque hijos o nietos nacidos en el extranjero, en países que no otorgan la nacionalidad vía nacimiento en el territorio, quedaban apátridas. Por ejemplo, una persona nacida hija de un uruguayo o nieto de una uruguaya nacida en Francia o en casi cualquier país de Europa, no era italiano, francés, portugués, por nacimiento, porque esos países no seguían por ese criterio y porque sus padres tampoco eran nacionales de ese país. Pero como no podían reclamar la ciudadanía uruguaya, entonces eran apátridas. No había ningún Estado en el mundo que dijera, bueno, esa persona tiene un vínculo legal, un vínculo jurídico conmigo. Entonces el Estado uruguayo razonablemente dijo, bueno, no podemos dejar a estas personas desamparadas, porque forman parte de nuestra comunidad. Claro, y eso pasó en 2024 en ese acuerdo. Perdón, la extensión de la ciudadanía natural viene de muchos antes, ¿no? La ley de hijos, la ley de nietos. Ajá. Viene la firma del convenio de Uruguay con la OASI en 2010 para utilizar pasaportes con chip. Y ahí se dice, bueno, el pasaporte con chip debe coincidir un código que corresponde al país de origen, que emite el pasaporte, sí, con el código de la nacionalidad de la persona que aporta el pasaporte, ¿no? Esos son como los hitos. Cuando Uruguay firme ese convenio y empieza a emitir los pasaportes biométricos y aplica ese criterio de nacionalidad es una cosa, porque tiene que ver con el lugar de nacimiento, y ciudadanía es otra cosa, entonces a los ciudadanos legales les dice, bueno, acá tenés un pasaporte uruguayo, pero como vos naciste en la Unión Soviética, que hay un caso bastante estrambótico, entonces yo te voy a colocar en el campo de nacionalidad que eres de la URSS. De hecho, es un pasaporte fabuloso porque es un pasaporte emitido en el siglo XXI cuando la Unión Soviética dejó de existir en el siglo XX. Entonces, lo que se hizo en el 2024, y acá llegamos más al entuerto
en el que estamos discutiendo estos El días. presente. El gobierno pasado define unificar el campo y poner nacionalidad / ciudadanía y que el código sea Uruguay. Claro. Pero ¿emite pasaportes con esa modalidad o espera que venga este gobierno que definió sacar también lugar de nacimiento? Es como la segunda opción. Con el gobierno anterior, nosotros nos reunimos, conversamos, hablamos con el ministro Martinelli, también hablamos con el ministro Paganini, y el ministro Martinelli se había comprometido a modificar los pasaportes, de tal manera de que pudiera conciliarse, que pudieran coincidir con los estándares, respetar los estándares del OASI, ¿no? Pero ese documento no se llegó a emitir. Nosotros nos reunimos con el ministro, creo que fue en marzo o mayo de 2024, terminó el gobierno y ese documento nunca existió. Llega el nuevo gobierno en 2025 y decide implementar ese cambio, es decir, renombrar el campo nacionalidad a nacionalidad / ciudadanía y colocar URI, el código que corresponde a Uruguay, pero además elimina el lugar de nacimiento. Ese dato, que según el manual del OASI es opcional, lo elimina el gobierno porque decidió eliminarlo de motu propio. Nosotros, por parte de Somos Todos Uruguayos, no solicitamos ese cambio porque entendíamos que no era relevante. O sea, las máquinas de los aeropuertos no leen el campo lugar de nacimiento. Claro, no Ese les dato no importa. Pero sé que generó, por ejemplo, que Francia dijera, no podemos aceptar a un pasaporte que no tenga el dato del lugar de nacimiento. Y es por eso que eventualmente Migraciones va a hacerle algún problema. Claro, yo lo que me gustaría saber, aprovecho para decirlo, es tanto Francia, Japón como Alemania deberían explicar por qué les importa tanto el lugar de nacimiento, cuando la OASI no lo pide. ¿Por qué? ¿Qué dice el lugar de nacimiento? Es una gran discusión, pero para ir ordenando, o sea, lo que pasa es que empiezan a aparecer problemas porque no aparece el campo lugar de nacimiento en Alemania, para Alemania, Francia y Japón también. Sí, esos tres países fueron los que dijeron, a ver, lo que dijeron fue, Alemania dijo, bueno, estamos estudiando el pasaporte, o sea, no llegó a haber ningún problema. Francia dice, a las personas que pidan visa de larga estadía, es decir, estudiantes para estudio o para trabajo, no le vamos a dar la visa, pero no explica por qué, pero sí le vamos a permitir a la gente entrar como turista. O sea, para estadías cortas sí pueden entrar. No entiendo cuál es la diferencia. Y luego Japón dice, bueno, estamos estudiando el pasaporte e incluso publica un comunicado diciendo que si la gente va a viajar a Japón con el nuevo pasaporte, con la nueva versión del pasaporte, que pasen primero por el consulado. Y una opción que se barajó, se comentó, era que de pronto se le exigiera a las personas que presentasen también un segundo documento de identificación, que en este caso era la cédula. Es decir, ibas a tener que presentar pasaporte y cédula para que, no sé, pudieran constatar, gracias a la cédula, cuál era tu lugar de nacimiento. Está bien, pero perdón, Caro, la última. ¿Tú dónde naciste? Yo nací en Venezuela. Tú naciste en Venezuela. Entonces, el pasaporte con lugar de nacimiento diría, lugar de nacimiento Venezuela, ciudadanía, nacionalidad, uruguayo. Vos decís que la política migratoria de Francia, Alemania o Japón, le interesa también saber dónde nació esa persona por otros temas que... No revelados. No revelados. Sí, de hecho, pero Japón tampoco pone el lugar de nacimiento en su pasaporte. O sea, es curioso que Japón, que no usa ese dato en su pasaporte, pida que Uruguay sí lo use. Canadá no lo usa, o en el caso de Canadá, es opcional al punto de que un ciudadano canadiense puede pedir que lo coloquen o no. Y aparentemente el método es que uno compra por $5 un pegotín con el lugar de nacimiento, se lo coloca en el pasaporte. Porque bueno, que va a ser más claro todavía, dependiendo del lugar de nacimiento de una persona, esa persona puede ser discriminada o no a un país al que llegue. Seguramente si uno viene de un país de África, de un país del Medio Oriente, si llega a determinado país y ven que ese es su lugar de nacimiento, sin importar tanto cuál es su nacionalidad, probablemente sea víctima de discriminación. Entonces, por ejemplo, un país como Canadá dice, bueno, si usted quiere sacar eso porque usted sabe, usted entiende que eso puede generar algún problema, lo sacamos. ¿Por qué? Porque no es un dato relevante, por lo menos no para el trámite migratorio. Claro. Bueno, ahora, ¿cuáles son las próximas acciones en relación a esto? ¿Qué van a hacer? ¿Somos todos uruguayos? Sí. Bueno, nosotros queremos comunicarnos, estamos tratando de comunicarnos con las autoridades para que nos expliquen cómo va a funcionar esta nueva opción.
Entendemos por los comunicados, tanto de Cancillería como de Dirección Nacional de Identificación Civil, que van a convivir ambos formatos del pasaporte. Es decir, el pasaporte que dice campo, nacionalidad, ciudadanía, sin lugar de nacimiento, va a coexistir con el pasaporte cuyo campo se llama nacionalidad y que sí tiene lugar de nacimiento. O sea que no es una marcha atrás total, no es que No es total porque dicen que está vigente, o sea, aquellas personas que renovaron su pasaporte y que tienen nuevo formato donde no aparece el lugar de nacimiento, esas personas pueden seguir usando ese pasaporte. Aquellas que lo quieren cambiar, lo pueden cambiar. O sea, aquellas que quieren volver al formato anterior, lo pueden hacer. Pero los nuevos pasaportes emitidos, ustedes no saben cómo va a ser, pero uno se imagina va a incluir el campo nacionalidad, ciudadanía, uruguayo, o sea, que es lo que ustedes reclamaban, pero aparte va a agregar lugar de nacimiento. No, lo que yo entiendo que los dos modelos, el modelo previo 2025 va a volver a emitirse y el modelo 2025 va a seguir vigente para quienes lo sacaron, para quienes lo tramitaron. Pero si yo quiero tener el pasaporte modelo 2025... ¿Con lugar de nacimiento? ¿Con lugar de nacimiento? No sé si eso va a pasar porque el Estado no lo ha firmado. Esa sería para nosotros, pero somos todos uruguayos, la mejor solución. La mejor solución es campo, nacionalidad, ciudadanía, URI, que corresponde también al país que emite el pasaporte, y que si hace falta que diga el lugar de nacimiento, no hay problema que diga el lugar de nacimiento. Pero, por ejemplo, el pasaporte español que le dan a un ciudadano uruguayo dice que su nacionalidad es española, pero que su lugar de nacimiento es Uruguay. Dice Montevideo, Uruguay, Paysandú, Uruguay. No hay problema. Entonces, ¿el tema para Somos Todos Uruguayos está resuelto o ahora no está sigue sin estar resuelto? Eso es lo que no me sigue queda sin estar resuelto porque, ¿qué pasa? Si los ciudadanos legales, por ejemplo, pueden seguir tramitando el pasaporte modelo 2025, estaría parcialmente resuelto el problema. Si ese pasaporte deja de emitirse, por ejemplo, supongamos que yo no tuviera pasaporte ahora y quiero sacar un pasaporte por primera vez como ciudadano legal. Si me van a dar el modelo 2024, estoy en el mismo problema que estábamos antes. Estoy en el mismo problema. Nada se solucionó. ¿Por qué digo que el modelo 2025 soluciona parcialmente el problema? Porque todavía queda, porque en Uruguay internamente quede laudado que los ciudadanos legales somos también nacionales, es decir, nos hemos naturalizado, porque la nacionalidad, como lo dicen en todos los documentos que pueden revisar respecto sobre la materia, convenciones internacionales, tratados, documentos de ONU, de ACNUR, la nacionalidad es un vínculo jurídico. No tiene que ver con cómo te sientes en relación con el país en el que naciste, no tiene que ver con tu cultura, es una cuestión legal, es como un contrato. Eso es todo. Si los ciudadanos legales hemos cumplido con todos los requisitos, con el trámite para obtener la ciudadanía legal, entonces eso debería valernos para obtener la nacionalidad o la naturalización uruguaya. Pero perdón, Leroy, entonces la solución no sería que a partir de ahora se emitan nuevos pasaportes que tengan el campo nacionalidad, ciudadanía y ese Uruguay, que es lo que te leen en las aduanas y es lo único que importa, y que aparte para destrabar el conflicto con Francia, Alemania, Japón o algún otro país aparezca el lugar de nacimiento? Sí, ¿No tendrían que ser así los nuevos pasaportes? Deberían ser así. Eso funcionaría para todos, sí, para ciudadanos naturales y para nacionales legales, para Francia, para Japón, para Alemania y para cualquier otro país del mundo. Claro. Funcionaría para todos. O sea, que era la propuesta del gobierno anterior. Y lo que pasa es que la propuesta del gobierno anterior nunca se cristalizó y nunca terminó de quedar clara cuál iba a ser. La propuesta del gobierno anterior fue, bueno, vamos a hacer una modificación de los pasaportes para apegarnos a los estándares del OASI. Pero como los pasaportes nunca se emitieron, para conocer cómo iban a aterrizar, cómo se iba a concretar esa propuesta. Porque era una idea, lo que nunca quedó claro cómo iba a ser y bueno, luego nunca se plasmó en un pasaporte. Gracias por la visita esta mañana. Quedó el espacio abierto para seguir con esta temática. Gracias, Leroy, por habernos visitado. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa. Con los 5 sentidos intactos.